Buenos días a ustedes, amigos y amigas que nos siguen y escuchan por San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1. A quienes nos siguen también por canal de YouTube de Ramiro Molina Cedeño y en el muro virtual de Cita con la Memoria. Buenos días, Eumeni Candelario Álava Párraga. Buenos días, Marta Chávez Palacios, mujer de mucha dinamia y entusiasmo para sacar adelante este proyecto de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, un espacio donde se recupera el pasado histórico mediante la fotografía. Esta mañana, en este espacio de diálogos virtuales de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos que la han poblado y la siguen poblando nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas, cultura, música y arte que nos cautivan y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconoce en el Ecuador entero. Esta mañana, hoy día, regocijados con este segmento virtual de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, donde contamos con la presencia de personas, hombres y mujeres, oriundos de Calceta y los cantones aledaños, y de todos aquellos que conocen de su historia, de sus anécdotas, de sus hechos significativos en cualesquiera de los campos que atañen a su existencia, estaremos dialogando con un personaje muy popular en Calceta, sobradamente reconocido en el ámbito manabita, uno de nuestros personajes populares que algún momento lo vimos en las calles de Portoviejo y de la provincia envuelto en las banderas de la UNE, y ahora se muestra como un defensor grande y fiel de la cultura popular, de la cultura montuvia, cultura de la que él se nutre en su día a día. Me refiero a Eumeni Candelario Álava Párraga, el de la Quinta Colinas del Sol, donde se hacen los festivales gastronómicos que mueven a visitantes de distintas partes del país. Buenos días, estimada Marta Chávez Palacios. Bienvenida. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, creador de Cita con la Memoria. Gracias, San Gregorio Radio, porque a través de este medio podemos transmitir la realidad de nuestro pueblo, vivida ayer y sentida hoy. Nos encontramos en la provincia de Manabí, Cantón Bolívar, Parroquia Calceta. Cita con la Memoria del Cantón Bolívar representa un libro abierto en las redes sociales, en donde recuperamos la memoria histórica, personajes y aconteceres que un día fueron vivencias inefables y que hoy se reactivan al socaire del recuerdo perdurable, ya que por medio de diferentes diálogos sabremos qué pasó y cómo hemos ido avanzando. Esta mañana damos la bienvenida a un reconocido personaje oriundo de Calceta. Él es el licenciado Eumeni Álava Párraga, con quien dialogaremos de una época que con el tiempo no muere, sino que se fortalece. Bienvenido, estimado Eumeni. Buenos días, estimado Eumeni. Como lo dijo Marta, es un gusto inmenso tenerte aquí en este espacio de Cita con la Memoria. Tener a un montubio legítimo, tener a un maestro de generaciones, tener a un ex profesor de la SPAN y director del campo del turismo aquí en Manabí. Buenos días, Eumeni. Tus palabras. Buenos días, Ramiro. Buenos días, Marta Chávez Palacios. Dos apasionados por defender nuestra identidad cultural montuvia. Comparecer a una tribuna abierta de la cultura bajo la magistral dirección de mi dilecto y viejo amigo Ramiro Molina siempre será para mí de mucho placer, de mucho contento, de mucha alegría el poderlo hacer. Es que nos estamos encontrando y haciendo honor a un programa que dice Cita con la Memoria en San Gregorio Radio. Póngale oído 106.1. A la orden, mi querido comandante Ramiro. Gracias, Eumeni. En verdad que es un gusto inmenso estar aquí contigo en esta mañana conversando. Y conversar de aquello que te gusta, de aquello que te apasiona, de aquello que es parte de tu historia, parte de tu vida. Conversar sobre aquellos temas o tópicos que son nuestros, que son manabitas, que son del litoral ecuatoriano, que forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser. Es parte de nuestra identidad cultural. Te pregunto, Eumeni, así de cajón, sin preámbulo alguno,
¿Qué es para ti? ¿Qué representa? ¿Qué significa el ser montubio, el sentirte montubio, el considerarte montubio, el que te hayan parido como montubio? El que mi madre y mi padre montubios me engendraran en ese recinto inolvidable llamado Cabello de Calceta, Cantón Bolívar, Manaví. Si volvieran a ser y si fuera opcional, les pediría que me parieran, que la placenta de mi madre en la que me envolvió y me nutrió tendría que ser Cabello. Yo creo que para quienes estamos plenamente seguros, convencidos de lo que significa nuestra importantísima y abundante cultura y tradición montubia, es un motivo de mucha satisfacción, de un orgullo, pero no vano, sino de saber que hemos nacido en un terruño hermoso, productivo, y entonces eso es lo que te puedo decir, que me siento feliz, orgulloso de ser auténticamente montubio, porque nunca, a pesar que estudiamos en Puerto Viejo, me desligué de mi recinto, viniendo los sábados y domingos, los tiempos de vacaciones y el invierno, a coger el cacha de toro y el garabato o gancho, porque antes era la cacha del machete, era de cacha de toro, ahora la hacen de plástico que nos calienta la mano. La cabra tira al monte y difícil que se quede en otro lugar. Eso es algo que es innato en aquellas personas que aman a su tierra, que aman su naturaleza, que aman su vida de campo. Eumenia, a ese punto llegaste de que una de tus principales particularidades en tu vida es que tu casa la convertiste en un museo. Y no solamente tu casa, lo hiciste con toda la propiedad rural en la que vives, que tienes. La pusiste al servicio de la cultura popular para mostrar la cultura montubia a todas aquellas personas que te visiten o que quieran conocer de la vida del campo, mostrar sus formas de vida, los utilitarios que le ayudan al montubio en sus labores cotidianas. ¿Por qué decidiste hacer de tu casa un museo? ¿Por qué decidiste convertirla en una casa comunitaria de la que no obtienes rédito económico alguno? Yo creo, pues, bajo este convencimiento de que retrotraer el pasado es como traerlo a revivir en el presente, y que los pueblos que pierden identidad a la larga o a la corta serán pueblos fantasmas, muertos, que no saben de dónde vienen ni hacia dónde van. Con ese sentido, yo en realidad, desde que adquirí esa propiedad llamada Quinta Colina del Sol de Bejucal de Calceta, con un crédito del Banco de la Vivienda y comprada en Sucre, lo hice con el afán, primero, de volver a mi tierra, porque siempre yo he hecho profesional, yo volveré totalmente a mi tierra, que es lo más lindo, lo que se llama entrañablemente la tierra donde tú naces, no de aquellos que la niegan. Bueno, pues ellos responderán por sus actos, yo por los míos. Entonces, yo pensé enseguida en hacer un museo de los objetos de uso del montubio manabita. Y me gané el calificativo aquedos que decía la gente, oye, el comandante Umeni se está volviendo loco. ¿Y por qué? Porque anda recogiendo por los patios todos esos buques viejos, esas planchas, esas lámparas, todo que está botado que ya no sirve, lo anda recogiendo. Y ya cuando lo vieron montado en el museo, uno de esos que me decía aquello, ay, oye, mira para qué ha sido, qué lindo que está esto. Y así creé el Museo de Objetos de Uso del Montubio Manabita, que todavía está vigente y que lleva el nombre de un montubio que me transmitió la tradición oral, las costumbres y muchas cosas del montubio manabita, que fue mi querido padre, don Juan José Álava y mi madre Elvia Arcelia Párraga Zambrano de Álava. Y en homenaje a ellos, sigo manteniendo y quiero que mis generaciones,
o alguna institución cuando ya no esté porque no tenemos pasaporte eterno para quedarnos aquí en este planeta. Claro que nos quedamos, sí, pero en osamentas y cenizas después. No dejen morir esto, que lo mantengan por siempre. Y como tú bien lo dices, Ramiro, porque lo sabes perfectamente, que en otras partes, hasta para ver una gallina que tiene un dedo de más, hay que pagar $1 por lo menos. Y aquí hay bastantísimas gallinas que tienen un dedo de más y andan sueltas allí. Entonces yo ni siquiera en los festivales, en las ferias que se hacían allí, nunca cobré un centavo, porque creo que de la cultura no se lucra y nadie vive de la cultura. Nosotros los que hacemos la cultura, si es que pueden decirles, como nos dicen, ustedes son un Quijote, no importa lo que digan, como sea, pero seguiremos bregando mientras tengamos un hálito en nuestra existencia, luchando, bregando para que no mueran esas costumbres y tradiciones del Montuyo Manavita. Los perros están ladrando. Ciertos años. Estamos cabalgando. Estamos cabalgando y por lo tanto estamos en camino correcto. Hay algo interesante en lo que tú dijiste. Diste los 2 nombres y los 2 apellidos de tus padres, de tu papá y de tu mamá. Porque el Montubio no acorta aquella herencia ancestral que le entregaron sus padres, sus abuelos. Los menciona con sus nombres y con sus apellidos porque encierran en ellos toda una tradición de generaciones enteras. Y eso es muy importante. Los urbanos nos contentamos con un apellido, olvidando el segundo apellido, que es el apellido de nuestra historia, el apellido de nuestra naturaleza, de nuestra heredad principal. Eumeni, en los tiempos aborígenes y en los tiempos de la colonia, ya con España, la madera y la caña fueron los principales elementos con los que se trabajó en todos los órdenes del día. Aquí vemos, por ejemplo, en parte de tu propiedad, ya una banca hecha de tablones de madera. Vemos como el piso es de madera. Vemos como todo lo que encierra allí está hecho con madera y también con caña. Aquí tenemos una caña. Un simple retazo de caña que parece que no tuviera mayor utilidad más que meterla a la candela. Pero sin embargo, ya cuando la vemos transformada, vemos de que es un recipiente que permite prender la mecha de un candelero. ¿Qué nos puedes referir acerca del uso prolongado, continuo, milenario de estos productos de la madera y la caña? Bueno, no solo que hablamos esta lengua prestada, porque no es la autóctona, no es la nativa. Sin embargo, tenemos que aceptar una realidad. No podemos quitarnos, como tú decías, el abuelo europeo y el abuelo aborigen nuestro. Somos una mezcla de eso, somos un mestizaje y eso somos, pues, y tenemos que aceptarnos como tales. Sí, como tú dices, estos materiales se usaron muchísimo en Europa, sobre todo en España, donde fueron los que nos... No, yo no digo conquistaron, porque conquistar algo, uno conquista a una mujer con versos, con palabras bonitas, no de la forma como vinieron. Yo digo la invasión española, ¿no? Entonces, como somos esa mezcla, ellos trajeron sus costumbres, sus tradiciones, que unidas con las nuestras, a pesar que trataron de abolir, no dejar casi vestigio de nuestras costumbres y tradiciones, sin embargo, a lo largo del tiempo persisten, se mezclaron, se fusionaron, pero ahí están. Y cuando vemos este marisquero que llamamos, porque sirve para andar de noche en los ríos cogiendo peces, que es más fácil cogerlos de noche, o porque salen de noche, de día están por el sol metidos en algunas cuevas, ahí se los cogen. Era para que no se apague. Si el viento venía de un lado, entonces lo virábamos, este marisquero, y teníamos luz para podernos
alumbrar, de repente ver si se veía por ahí alguna culebra o serpiente de la X o de la rabo amarillo, que son las más letales. Entonces, allí a lo largo de esta charla vamos a ver distintos objetos allí, como el que mostraste del banco. El banco sigue siendo, tú vas a las casas montubias de la montaña, todavía persisten los bancos que era para brindar el asiento. Y había un dicho que dice así: no, jale por la silla y siéntese en el banco. Lo que estaba diciendo que, bueno, no había silla, pero que había el banco. Y siempre lo que nosotros hacemos como buena gente hospitalera es decir, pase adelante, tome asiento, siéntese. Y eso entonces va a tono con la pregunta que me estabas haciendo, porque incluso las casas coloniales que existen en muchos lugares del país que han sido patrimonio, como allá en la provincia del Oro, Saruma y otros lugares que conservan esas estructuras tan hermosas, en Quito y otros lugares. Aquí propiamente se han desaparecido porque eso que llaman INPC solamente son enunciados. Ya nomás se nos cae una casa que Marta, con todo su trabajo que ha hecho y sigue haciendo en el GAT municipal, y hizo que se logre que se la obsequie de parte de mi familia, de don Juan Manuel Álava Cedeño, la done para hacer un museo ahí, pero lo que estamos esperando es que se derribe, se caiga encima de alguien y mate a alguien. Esa es la triste realidad, la triste realidad. Son realidades que no solamente se dan en Calcheta, se dan en todo Manabí. Acá en Puerto Viejo también tenemos realidades que son muy dolorosas porque hay el quemimportismo, la desidia, el egoísmo o la falta de criterio y visión en estos campos de quienes están en la obligación de entrar a su recuperación para que sirvan como museos o como recuerdos del ayer de una historia urbana. Pero volvamos a lo nuestro, a esos utilitarios que han venido evolucionando y siguen evolucionando a través del tiempo. Porque asimismo, cuando se construyen las casas, se hacen los compartimentos necesarios. En este caso, por ejemplo, los dormitorios, los que conocemos como los cuartos, ¿ya? Cuartos que incluso en la época aborigen era de una sola, de un solo cuarto la casa, en donde se dormía, se cocinaba y se hacían las reuniones sociales. Pero con el pasar del tiempo y también con las necesidades propias de la sociedad, en la medida en que evoluciona, se fueron haciendo las comparticiones. España en ese sentido también aportó muchísimo a eso. Pero en ese cuarto, en ese dormitorio donde ya las personas descansan, desde la época aborigen encontramos el uso de las cujas, del petate, de las almohadas, también almohadas hechas, bien sea del algodoncillo que existía antes del algodón mejorado que trajo España o de la lana de ceibo aquí en la costa ecuatoriana, particularmente Manabita. Cuéntanos un poco, haznos referencia de esos objetos que se encontraban al interior de un dormitorio, de un cuarto familiar. ¿Cómo no? Sí, bien los ha expresado. Posteriormente había mínimo 2 cuartos o dormitorios. El uno donde dormía mi papá con mi mamá y mis hermanas. Y lo hacían pues, porque los viejos eran celosos, pues. Entonces ahí las tenían cerquitas, las tenían cuidando para que no se vayan, ¿no? No se tiren por la ventana. Hasta esas les ponían seguridad. Y había el cuarto de los varones. Y con mucho orgullo, digo, nosotros dormíamos en ese tipo de cuja que está allí, que se llama cuja, que es hecha de pura caña y pedazos de madera de moyullo, sobre todo, que es bien resistente. Y los petates, que lo siguen haciendo en mi comunidad de Bejucal, donde vivo, perdón, que no es mi comunidad natal, porque ya dije que yo nací en Cabello, colindante con Bejucal. Entonces, esos petates los hacían las personas y los siguen haciendo, y lo poníamos ahí encima y ahí dormíamos. Y las almohadas, como tú bien nos dices, nuestras madres mismas las hacían con agujas a mano. Y había una que todavía existe, un árbol que se llama bototillo, que echa una especie de lana y la rellenaban con eso.
Luego una se las hacía con la mota de algodón. Es decir, el algodón ya desmotado significa sacarle la pepa para venderle la pepa por libre como oleaginosa para sacar aceite. O también después, también los de Picuazá traían por acá la lana de ceibo para rellenar la almohada. Pero nosotros, así mismo con orgullo digo, nacimos en los catres. Yo tenía el catre en el museo, pero ¿qué pasa? Que había estado cayendo agua encima del cuero de vaca, porque es hecho de un cuero de vaca que se lo estira fuerte para que se seque y le ponen cal y sal para tratarlo y luego lo van clavando en maderos de guachapelí, que es una madera endémica de acá, que es puro corazón, es durisísima, hablando en lo montubio, no le entra la polilla. Entonces, ahí en ese cuero de vaca mi mamá nos parió. Ese cuero de vaca cuando es verano es muy frío. Hay que ponerle ahí pues otra cosa, otra sábana encima para resistirlo. Pero bien templadito. Allí no se escapa nada. Y por eso es que no tenemos la columna torcida, porque tanto en la cuja como en el catre se duerme con el cuerpo totalmente extendido sin que haya curva. Porque ahora la modernidad, a veces hay los colchones que tienen una esponja que se te une en el medio y se te va deformando la columna. Entonces, así me refiero a los cuartos que no dejaban también de tener al lado su altar, donde tenían los santos de su devoción, donde le prendían velitas a las 6 de la tarde y donde mi mamá como religiosa nos ponía todas las tardes a rezar ese rosario. Y tras ese rosario daba unas letanías largas que yo me rebelé una vez, le digo, ya mamá, ¿hasta cuándo? Le digo, tanta que Padre Nuestro para el fulano de tal, para que nos críe las gallinas bien, otro para el fulano de tal, y ya me hostigaba y me gané una buena cachetada de mi mamá, porque le protesté, porque ya era demasiado largo, tras que el rosario es largo, y todavía meterle y este otro para por haberme hecho esto, por hacerme el otro, por pedirle el otro. Bueno, Es eso por el pasa. ánima de los muertos que ya se habían ido y no se han Exactamente. sido olvidados. Así es, por el ánima de mi mamá, de mi abuelita. Y ahora ahumándonos la nariz, porque no había otra forma de alumbrarnos sino con las lámparas de Kere, pues, esos mechones, a los que quemaban ese Kere, ya después el otro día uno se iba a sacar como que tenía petróleo aquí dentro de la nariz. Sí, impresionante eran esas. Yo también tuve la oportunidad de estar en esos rosarios, en esas letanías largas de mi abuela Matilde, que también nos ponía, o de Paula, que era la tía abuela de mi abuela, que falleció algo más de 100 años. Y ahí nos poníamos alrededor de ella con esos mecheros, con esos, mientras se ennegrecía todo el ambiente por el humo negro que salía. Nos hacía rezar, mientras ella también daba todas esas letanías a las almas de los vivos, a las almas de los muertos, y también a que duren mucho en vida aquellos que eran amados y se encontraban vivos, ¿no? Eran largas esas letanías. Pero en la casa también, aparte de la cuja, aparte del petate, aparte del coy, y también estaban las hamacas. Por supuesto, las hamacas estaban y siguen estando en toda casa típica montubia malaguita. Antes se las hacía incluso de zapán, se las hacía acá en la estancilla, por el Cristo Negro. Allá bien también hacían las de cabulla, que sí existen las de cabulla todavía, las de zapán ya casi no los hacen. Quisiera rescatar una, pero yo no sé si ya se murió ese señor que las hacía, pero eran lindas esas hamacas de zapán, muy frescas, de las cuales yo he rescatado y hago trenzas de zapán mezcladas con toquilla y mocora para que Julita Zambrano en San Bartolo haga este tipo de sombrero que tengo yo puesto y que tiene Marta Chávez, ahí se lo viene a dejar especialmente decorado, y que algún día que vayas por ahí para tomarte la medida y hacerte también uno. Ya Carlos Avellán ya tiene el de él, ¿no? Entonces, esto de las hamacas es identidad montubia. Puede que tal vez si la uses demasiado te pueda afectar a la columna, pero sentarse allí, tú te olvidas de todas las deudas, de todos los pesares, porque es hermoso amaquearse allí. Y también
te lo digo picarescamente, porque los montuyos somos picarescos. También sirven para otras cositas especiales. Es muy bonito. Es algo así como amaquéate. En el amaqueo están las delicias de la vida. Así es. Sí, sí, sí. Esa hamaca que también es aborigen, que viene desde el mundo aborigen, porque lo rezan las crónicas españolas, que cuando llegaron por el norte de Manabí, allá por la zona de Pedernales, se encontraron ya a personas que dormían en los árboles colgados de cuerdas de bijaguas, ¿no? Eran las hamacas que se usaban de esos tiempos. España la hizo evolucionar, la ayudó en su evolución. Como también estas chancletas. ¿Tú cómo les conoces, Eumenio? Ya, yo las vi que mi papá las hacía hacer de los talabarteros que vinieron unos Fernández, vinieron de Colón, acá se instalaron, y hacían esas cutarras hechas del cuero de la vaca, la suela que se llama, ¿no? Con esa hacía esas alpargatas, porque son muy duras, entonces era para no hincarse en los pies, se las ponía él, ¿no? Y entonces a nosotros llamábamos cutarras o alpargatas. Ya de la Esas dos época formas. colonial, estrictamente. Sí, 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 por supuesto. Entonces, que ahora ya vienen pues con la modernidad, con De plástico que nos plástico, de cosas calientan, que nos así. enferman los pies. Eumeni, Entonces, en la gastronomía manabita, que es una de las más distinguidas del Ecuador y una de las más preciadas de América, el horno lo encontramos en la época aborigen, hecho en tierra, con unas pocas piedras, un hueco con unas pocas piedras, metiéndole allí pedazos de retazos de cañas, de paderos que se encontraban, hojas secas, y sobre ello se ponía una olla de barro para cocer los animales, los alimentos. Ese horno que fue evolucionando también con España y que después lo encontramos en la época colonial y que ahora es una reliquia nuestra, que tú también lo visas allá en tus guisos gastronómicos en Colinas Quintas del Sol. ¿Qué nos puedes hablar del horno manabita? sí, bien existe un antecedente allí, nuestros aborígenes, a la olla que nosotros utilizamos ahora para hornear tortillas, panes, para hacer horneados de cabeza de chancho, lo que sea. Tenían un relieve más hacia adentro, eran un poco más estrechas hacia adentro. Las nuestras son más extendidas, pero igual son hechas de la arcilla, del barro, y que hay que comprar de esas ollas grandes para poderlas enterrar en esa estructura que se la ha hecho. Una la hacen con caña, otros las hacen con madera, ese como dijéramos, cercado. En ese cercado lo llenamos de tierra y luego ya de estar lleno vamos abriendo poco a poco hasta ubicar el tamaño de la olla y tiene que estar hasta cierta altura y que los bordes queden un poquito cubiertos porque al momento que se retiene la olla dañan los bordes y se dañan, ¿no? Entonces allí ya, hecho eso, metemos la leña obviamente seca para poder allí, con unos fierros atravesados, colocar otra olla que ya tiene el otro propósito, es poner allí los alimentos a cocinar, que se los revuelve con cucharas de mate. Eumeni, Como las aquí hacemos ahí. en esta foto encontramos algunos elementos. La olla enterrada, como se la hacía antiguamente en la época aborigen, las Sí. vasijas de barro hechas por los aborígenes, también encontramos una cantina metálica ya española, ya venida con España, pero también tenemos ahí otros dos elementos, dos utilitarios. La cuchara de mate, que era la más conocida y la más usada en la antigüedad, tanto en la época aborigen como española. Y la tenaza metálica, que es un producto español. Sí, yo te diría que no es que se usaba la olla de la cuchara de mate, todavía la usamos para revolver un gordo de maní. No hay mejor forma de hacerlo con una cuchara de mate. Para servir un estofadito en familia corta con la olla de mate, sirve para revolver. Y la cantina justamente sí, como van evolucionando, esas cantinas eran para tener permanentemente agua caliente porque llegaba alguien
a pedir un traguito de café, entonces ya estaba el agua lista y para pasar el café y hacer la esencia pura de café. Y la tenaza, que primeramente eran hechas de caña guadúa, se las hacía como tijeras para coger, prensar el plátano o una brasa que tú la querías poner en otro lado, la cogías con eso, o para mover algún palo de leña. Entonces se movía con eso. Y luego aparecen estas tenazas que también han tenido doble propósito. Tú sabes que la manavita no es aquella que agacha la cabeza de jaque, marido, es nada. Le servía de arma, si el marido le quería pegarle, caía tenazazo y el hombre tenía que salir corriendo. Entonces tenía múltiples propósitos una tenaza. Pero aparte de la tenaza, también nos estamos olvidando algo importante y que no tengo la foto. Es el soplador. El soplador de caña como también el soplador metálico. Sí, sí. Sí, mira, a mí me corrigieron una vez, porque yo como estudio digo sote. No, dice, no es sote, la palabra es soto, ¿no? Ese ha sido hecho de caña guadúa y se lo utiliza todavía para animar, para soplar, avivar la candela cuando está humeando. Entonces con eso enseguida arde. Y también se los hacía después, posteriormente, de metal, ¿no? No de plástico porque se va a derretir. Entonces todavía se sigue usando el sote o soto. Otros utilizan abanicos hechos de totora o de cualquier otra cosa para animar o avivar la candela con el oxígeno, el viento que se le da, entonces la candela arde allí. En este Eso campo sí, de la todavía. gastronomía, del horno y de todo ello, era muy necesario en la cocina manabita, en la cocina indígena, en la cocina ya colonial, las piedras de moler. Aquellas que se utilizaban, ya empieza y se recupera también actualmente esa piedra de moler, ¿ya? Con su rodillo de mano para moler, ¿ya? Todos aquellos granos, pero que también viene en innovación, y con España tenemos el molino metálico. Háblanos de ello. Muy bien. Sí, yo tengo ahí una piedra que es hecha de los aborígenes. Le llamaban batán. Y está, mi mamá decía mano de piedra. Yo le digo, mamá, ¿por qué le dicen mano de piedra si eso no es mano? No será piedra de mano, le digo mejor. Pero así le llamaban mano de piedra y con esa era para moler allí la sal, para hacer los condimentos, moler el comino, la pimienta y hacían sus aliños, para moler las hojas de orégano, para echarle a la comida, para también quebrar el maní, hacer el maní quebrado, como decimos nosotros, para comerlo con yuca asada, con plátano asado, con maduro asado, ¿no? Para eso servía también. Luego aparecen ya los tablones hechos de guachapelí sobre todo, como te dije, una madera muy dura. Entonces eso tenía una agarradera acá y el tablón rectangular. Y sobre eso también se molía allí todo lo que se molía en la piedra. Me cuentan también que esos batanes también los utilizaban para molerla, para aplastar la coca, para molerla como que si fuera un mortero. Para eso también servía. Y la sal, pues como es la sal gruesa la que se usaba, no había esa sal refinada. Y dicen que mejor utilizar la sal gruesa. Entonces, ahí ahí molían todo, sí. ¿Cómo no? Marta está desesperada diciéndome, dame paso, que quiero hablar de Claro, de la piedra de Pilar, de aquella olla de piedra por la que se destilaba el agua. Marta, es tuyo el espacio. Bueno, la piedra de destilar yo la tengo aquí en casa y realmente el agua sale filtrada al alambique y sale, o sea, como que si estuviera en una nevera. Y aparte que yo creo que es muy saludable. El licenciado sé que tiene, pero yo la tengo justamente utilizándola, ¿no? El licenciado no sé si la está utilizando también él. Marta, yo no la utilizo porque como hay partes que son abiertas, entonces entra mucho en el verano, muchas impurezas. Y como el alambique está destapado, entonces puede meterse por allí. Pero lo veo que tú los tienes innovado, te has puesto allí un cernidero especial y sin duda, pues
ha de tener protección para que no entre ahí. Es así, la piedra de destilar, que era un conjunto propiamente. Arriba estaba la piedra de destilar que retenía todas las impurezas de carácter biológico y de carácter físico. O sea, ahí quedaban bacterias y quedaban lodo, todo eso que traía el agua de pozo. Entonces, y caía de a poquito, de gota a gota, en el alambique que está en la parte de abajo. Y todo el compendio se llamaba tinajero, que es hecho de madera. Yo también lo tengo así completo con madera. Y había un coso que le ponían un palito. El coso es un objeto de uso hecho del mate, que es un poquito redondo. Y de ahí había uno con ese palito para sacar el agua del alambique y echar en otro coso, porque no iba a coger ese coso que tú te lo metías a la boca contaminado a meterlo nuevamente allí. Todas esas reglas de higiene las tenían nuestros viejos. ¿Cómo no, Marta? Así es. Continuar, Ramiro. Marta mismo me ha hecho llegar por interno algo muy hermoso, muy interesante, con lo que te voy a dar cuerda para que hables. Así tengamos que hacer otro programa, porque recién estamos empezando con los utilitarios Montubio. Aquí me ha hecho llegar todos estos productos. Esta imagen donde tenemos la maceta, la olla de barro, la zuzunga, el matiancho, el sote o soto, el molinillo, la batea, la cuchara. Háblanos de ello. Yo, Domeni. Claro. Ah, ya, bueno. Sí. ¿Y qué otro bueno, Montubio más apropiado para que nos hable de ello? Ya, se me salieron de la pantalla la imagen de todas esas cosas que me había puesto, pero pues sí, sí las tengo en la mente, las retuve. Una de ellas es la batea, pero aparece ahí en inglés algo que no me la deja ver, que dice Gochi, bueno, yo no sé hablar inglés. Bueno, mira, ahí vemos la batea. La batea que es hecha sobre todo de huachapelí, de corazón de huachapelí. Te cuento que en mi recinto Cabello hay una familia Basurto que ella los hacía con gurbias y gurbiones. Y entonces le iban dando esas formas, así unas ovaladas, otras redondas, pero se las utiliza todavía. Yo en mi casa tengo una más grande que esta y otra más pequeña, para cuando se hacen los panes de almidón, las tortillas de maíz, las tortillas de yuca, ahí se las amasa. Y también para amasar a veces lo que se va a hacer como plátano rallado en los rayos de metal y con estructura de madera, rallar el plátano, el guineo para hacer el bollo. Ahí entonces también se la amasa con el maní, se la golpea para que pueda servir, comerse un bollo bien suave, no troncudo, no áspero. Y también en esa sirve para hacer el suero blanco. Allí tú coges, parece mentira, esta palma de la mano en contacto con la fuerza y el sobijeo, dice uno Montubio, contra la estructura de madera, le arranca la mantequilla a la leche ya cuajada que está allí. Entonces, en esa es que se hace el auténtico suero blanco también. Y tenemos las cucharas de palo que todavía existen. Yo para revolver las mistelas a las señoras que colaboran conmigo, yo les hago revolver con esto. ¿Por qué? Porque esta no transmite el calor. Si coge esas metálicas, le va a calentar la mano. Y el sote o soto, como se conoce, el molinillo, que viene de un árbol llamado molinillo, cuyas aspas, si tratáramos de una licuadora, crecen rectas, pero después uno las dobla hacia atrás y las amarra allí y las pone a secar en el sol. Y una vez que ya están secas, se van cortando las aspas y quedan torcidas para acá como el molinillo. Porque si no lo hace así, quedan rectas y no sirven de molinillo. Ahora lo han inventado, hecho artesanalmente con madera, van empatando las aspas allí, o también las hacen ya con aluminio, con metal. Pero el típico es el molinillo del árbol de molinillo. Y ahí está la zuzunga, que es un mate ovalado, al que se lo va perforando con una navaja o con un cuchillo
haciéndole los huequitos, uno traza en línea para que vayan en serie y no hacerlos tan finos. Como antes no había los plásticos, los hierros, los aluminios, entonces era la única forma que había para poder colar o cernir los alimentos. Una colada, una cosa, ahí se la cernía. O cuando tú sacas la leche, la vaca puede moverse y puede caer un pelito, un poquito, entonces lo cernían y lo cierren todavía porque todavía no ha desaparecido. En las montañas usan la suzunga. Yo en mi casa tengo una diversidad de suzungas que son importantísimas. Y el mate ancho, oiga, yo todavía lo uso cuando hay un pozo por ahí o hay algún un riachuelo, una quebradita. Me siento en una piedra y me echo agua con el mate ancho en la cabeza. Es la cosa más hermosa que te puede ocurrir. Es agua fresquita que viene como de manantial. Y tiene muchos usos el mate. El mate ancho, o sea, ancho. Son de esos mates íbaros, de los más grandes. ¿Sabe para qué se utilizaba también? Como no había vacinillas de metal, lo utilizaban una para asearse las partes íntimas. Echaban ahí agua tibia y fría y le echaban un polvito ahí que se me escapa el nombre en este rato para lavar sus partes íntimas. Y también otro utilizaban nuestras abuelitas para orinar. Y esta era lo que echaban a veces las madres celosas cuando le iban a dar serenata a las hijas y no les caían bien esos enamorados, les tiraban su mateanchado de meao, que dice vulgarmente, a los que iban a dar la serenata. Y también sirve para batir los huevos, esos grandes, esos mateanchos, para batir los huevos para hacer bizcochuelos o para hacer caspiroleta o lo que sea, ¿no? Entonces tiene múltiples usos el mateancho, para coger agua de un lugar para pasar a otro, en fin, y no ha muerto el uso del mate y el mate hecho en distintos objetos, cuchara de mate, suzunga, mate ancho, coso, copa, en fin. Las maracas, vea, aquí, las compré en Quinta Colina del Sol, tiene por dentro semillas de platanillo, mire. Instrumento musical autóctono. Mira, yo lo usé de muchacho, íbamos por allí cerca de la casa, o si no a las lomas del cementerio, o en los patios de los vecinos o de la familia. Crecía normalmente el mate. Y escogíamos el mejor de los mates y le sacábamos la pulpa, le hacíamos un huequito, le sacábamos toda la tripa, lo poníamos a secar con el tiempo y lo hacíamos alcancía. A nosotros nos sirvió como alcancía. No sé qué otros usos hayas tenido allá en Calceta, estimada Marta. Sí, realmente Ramiro, lo que le compartí las fotografías reposan en el museo de la ciudad. Y justamente hay algo muy importante que nombrar, que estos objetos de uso montubio han pertenecido a personas que vivieron el ayer. Somos la batea, la utilizaba la señora Nieve Lor, oriunda de Quiroga, en donde ella amasaba su almidón para hacer los panes de almidón. Con la suzunga ella cernía sus alimentos, el arroz, el fideo, también con el zote avivaba el fuego de su candela. Si ves, el zote está un poco quemado, pues ya ha sido utilizado por esta persona que vivió hace muchos años, pues ya ella falleció. Pero sin embargo, de esta manera los familiares pudieron dar estos objetos para que fueran expuestos en el museo como objetos de uso montubio. Con el mate ancho hacía sus dulces, como dice el licenciado Meni, con el molinillo, pues la comida le quedaba súper sabrosa. Entonces, cada uno de estos objetos de uso montubio tienen importancia y qué bueno que se esté conversando justamente con el licenciado Meni, que tiene el conocimiento, el museo, para no dejar morir estas tradiciones. Marta, antes que darle la palabra a Eumeni sobre sobre este utilitario que voy a mencionar, dime sinceramente, ¿cuántas veces utilizaste y contra quién utilizaste la maceta? Bueno, la maceta la utilizamos todavía en casa. Mi mamá vive
al lado mío, mi mamá la tiene en el lavadero y la utiliza, pero con la maceta también nos castigaba. Ah, ¿y tú también Entonces castigabas? nos daba cuando algo, sí, nos daba con la maceta. ¿Qué nos Entonces, dice, ella sí. Omeni, de esta maceta? Verá, yo conservo en mi museo la batea de Huachapelí, donde doña Elvia Arcelia lavaba nuestra ropa. Qué cosa más linda conservar eso. Y la maceta, mi vecina todavía la utiliza, donde usted oye en el día golpeando esa maceta. Otras se van a los esteros, a la quebrada, a lavar con la maceta. No ha desaparecido. Si alguien cree que estos objetos de uso todos han desaparecido, no es así. No solo en la campiña, en la ciudad mismo, todavía, como ya lo está señalando Marta. Hay un objeto que sí está allí, que yo estoy tomando agua ahí. Yo lo llevé a los desmontes, yo lo usé. El bototo, que es hecho de un mate grande, que se le hace un orificio arriba y se le pone una tusa de maíz para taparlo y el agua va fresquita y uno lo llevaba en la alforja, que es otro objeto que identifica al Montubio Manavita, hecha de algodón, en las mucamas, en los telares que tenían de algodón. Entonces, esta es una huevera que ustedes Marta aquí. Este es para meter huevos aquí de gallina, por supuesto, ¿no? Entonces, es una diversidad de objetos. De la alcancía, es verdad, Ramiro. Nosotros hacíamos nuestras alcancías y ya después las partíamos, porque allí nos íbamos metiendo nuestros centavos de sucre y reuníamos para la fiesta del 28 de agosto, la fiesta patronal de San Agustín, ahí lo abríamos para comprar la muda de ropa. No sé por qué le dicen muda, será porque no habla, no, es porque es mudarse, ¿no? Se muda, se cambia de ropa, porque no podía ir un Montubio con una ropa vieja a las fiestas patronales, no, que ya tenía con tiempo prevista su traje para ir, tanto hombres como mujeres. Muy semejante al término y que después se hizo canción, la chulla quiteña. Esa muda de ropa chulla, esa ropa chulla que solamente vestía el indio cuando ya se había urbanizado. De ahí viene el chulla quiteño o la chulla quiteña. Porque lo usaba solamente esa muda de ropa porque no tenía más y era muy costoso en esos tiempos, ¿cierto? Pero vamos a un campo. Mira, otro objeto que servía como el bototo es la calabaza, que ya ha desaparecido. Eran unas calabazas largas que forma de zapallo, pero que no eran zapallo, no se comían. Ya cuando estaban hechas, eso era duro. Entonces le abríamos en la parte de arriba, a los laditos, un orificio y le poníamos una tusa. Y también la llevábamos a los desmontes y ahí tomábamos agua. La marimba, que no es la marimba de música esmeraldeña, pero sí le dicen marimba porque es como que fuera una parte, un tramo. Es una caña larga, como de casi de 1 metro, menos de 1 metro, y entonces se le perfora el nudo que tiene adentro, y entonces queda hueca, queda vacía. Y en la parte de arriba, donde tiene como un pupo, ahí se le hacía el huequito y se le ponía la tusa y la llevábamos. También esta marimba se hacían en dúos, se amarraban entre 2 marimbas y hacíamos 6 juegos de esas marimbas pares y las poníamos en los lomos de los burros para cargar agua de los pozos o de las acequias y llenar las ollas o los recipientes de las casas. O sea, 3 de esos objetos había para el menester de cargar agua a los desmontes y para otros menesteres. Mira, debemos solamente hacer un programa exclusivo de lo que es la gastronomía de los utilitarios de la cocina manavita. En verdad que es demasiado rico este campo, que el tiempo se nos queda corto. No, vamos a hacer otro programa, así lo tengamos que hacer continuado porque es importante. Este rescate de nuestra cultura, de nuestra identidad, de estos identitarios y de estos utilitarios que forman parte, que hacen nuestra identidad cultural, que hacen nuestra cultura popular, tenemos que rescatarla y ponerla de manifiesto. Especialmente con entendidos como tú en este campo, en esta materia, donde no solamente que conocen de su uso, que conocen de su origen, sino que también están haciendo todo un trabajo que permita conservarlos, difundirlos y estudiarlos. Así es que vamos a hacer otro programa continuado. No sé si en este momento o si lo postergamos para hacer 2 o 3, 4 programas más, pero es necesario.
Antes de terminar, porque nos faltan pocos minutos, no vamos a hablar todavía de los recipientes donde se guardaba la mantequilla, donde se llevaba la comida, ni nada de eso, todo hecho de caña. Vamos, un campo muy especial para terminar esto, Eumeni, el gustador. Bueno, yo escuchaba a mi abuelita de hablar del hueso gustador, que era el hueso del fémur de una vaca, bien largo, y la creencia de ellos era de que ese hueso, poniéndolo en la comida, en el caldo, unos compañeros campesinos dicen cardo, eso permitía que el caldo quedara más sabroso, más rico, porque daba gusto, y por eso le llamaban el gustador. Y a veces en una casa no había, y le mandaban a decir, oye, anda a ir a la comadre Casilda que me preste el gustador. Y entonces le mandaba ese hueso y lo ponía ahí en lo que ella estaba preparando para que diera gusto. Que ese es el que está allí, pero está puesto en una olla vacía, no está con el caldo. Allí parece lo que decíamos previamente, como que si fuera parte de una urna mortuoria que usaban nuestros aborígenes, ¿no? Ramiro, pero yo no quisiera retirarme sin antes hablar de algo que es nuestro ícono, nuestra representación montuvia, el machete y el garabato. No, eso lo dejamos, estimado Eumeni, Bueno, para ya, otro como segmento, porque con tú no te me mucho gusto. escapas ahora Ya, que ya estás aquí, ya. que Marta apunta de que te has Está bueno. conseguido que estés presente en este programa, Ya. ¿ya? Porque es Y vine difícil de sacarte allá del para acá. monte para que vengas a la ciudad, porque allá no tienes internet. Y si tienes internet no Sí. sabes usar la computadora, que es lo peor de No todo sé, todavía. me declaro ignorante. Entonces hay que casi secuestrarte del campo, del monte, de la montaña para traerte a la ciudad para poder conversar contigo de todos estos programas, de todas estas cosas hermosísimas, tan hermosas que son nuestras y que no las conocemos a fondo. Así es que el machete, el garabato y todo ello lo dejamos, ya te dije, 3, 4, 5 programas, todos los que sean necesarios. Así sean continuados para que nos brindes ilustración sobre todos estos campos. Por eso te hablaba de que el gustador, aquel que se alzaba encima del horno, se lo amarraba en cualquier lado, ¿ya? Y cuando no había plata, cuando solamente estaba el agua y pues, se tenía un pedazo de yuca o un pedazo de plátano, ¿ya? Y alguna cebollita, montecito verde por allí, la madre tenía que ver cómo hacía para darle de comer a sus crías. Entonces le decía, vamos a comer ahora un caldo de hueso de pata. Eso era el gustador, ¿cierto? ¿Cuántas veces usaba ese gustador, Eumen? Bueno, te digo que ya en la generación de mi mamá, ella no utilizó eso, pero mi abuelita sí lo utilizó. Mi abuelita se llamaba Rosa Ignia Zambrano. Sus padres oriundos de Rocafuerte, porque Rocafuerte fue la mamá y papá de todos estos cantones del norte. Porque Así el es, gustador ¿verdad? era un hueso, Entonces sí, claro, pelado. un hueso. No Sí, tenía sí, un hueso carne, era un pelado. hueso pelado, porque No, incluso no, hasta no, los no. vecinos llegaban a apestar el gustador. Sí, sí. Como está ahí, como aparece, pelado, pelado totalmente. Hueso pelado, pero sabroso. ¿Algún Entonces comentario? sí, acepto el reto, acepto que me secuestre, se llaman secuestros, pero me haría secuestrar toda la vida con estar al lado de un hombre y de una mujer que aman entrañablemente la cultura montuvia, nuestro ancestro, para no dejarlo ir, para no dejarlo perder. Estos serán testimonios históricos porque quedarán grabados. Por eso hice ese museo, para que mis nietos, mis bisnietos, y sé que voy a tener tataranietos porque yo voy rumbo a los 100 años, como tú me ves, 75, pero no parezco ciruela pasa, estoy estiradito, porque como fruta, me cantan los pájaros, me aroman la vida, los árboles que están en mi quinta colina del sol, y me cobija la sombra del Cádiz y de tantos árboles. Vivir allí, en el campo, yo creo que es lo mejor que le puede ocurrir a una vida humana. Y en esta pandemia, muchos que despreciaban el campo han comprado propiedades, andan comprando, andan buscando, porque sabe que en el campo está la vida. Y por acá este bichito casi no llegó.
Yo cuando salía a la ciudad y tenía que ponerme esa mascarilla, era enfermo que llegaba a toser, porque me estaba tragando todo eso que debía salir, tragándomelo. Y allá no usábamos eso y no llegó ese pajarillo por allí. Marta, el reto es grande. El desafío que te hace Eumeni es grande y está a la vista. Eumeni te está diciendo, acepto que me secuestres. ¿Tú lo secuestrarías, Marta? Las veces que sea, lo secuestraría el licenciado Eumeni. Realmente falta mucho que hablar, falta hablar sobre los cuadros y también de la juventud se olvidó algo, de que él hace el baño de San Juan, que es el 23 de junio, donde nos bañamos a las 12 de la noche en el río. Entonces, esa también es parte de su juventud. Es parte de la juventud de Eumeni. Felizmente Eumeni, que su vida ha sido siempre tranquila y no le debe nada a la sociedad, solamente le debía a las dictaduras, cuando lo estaban persiguiendo por los relajos que hacía en las calles de Portoviejo y de Manabí, y por lo tanto tenía que verse obligado a, entre comillas, ante el público, a cagar y a mear en Mantiancho, porque debía algo ante la dictadura militar en esos tiempos. No podía bajar a la letrina porque allí ya lo cogía. Entonces tenía que quedarse con el matiancho bajo su cama y hacer sus propias necesidades con ese recipiente que estuvo demasiado uso. En verdad que vamos a continuar con este programa, vamos a continuar con Eumeni, vamos a continuar conversando en otros programas más, continuado con Eumeni Candelario Álava Párraga. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Eumeni Candelario Álava Párraga, a Marta Chávez Palacio, nuestra directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.